With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Hola, somos Marianne Moure y Noemí González y estás escuchando Iniciativas Sostenibles, las entrevistas de Cocreando. Trabajamos en marketing verde y socialmente responsable, ayudando a las empresas a poner en valor los aspectos sostenibles de su marca o sus productos, y también hacemos marketing 360 para empresas con productos y servicios en línea con la sostenibilidad, la economía circular, la reutilización de materiales, etc. Lanzamos Iniciativas Sostenibles, donde a través de entrevistas damos a conocer proyectos, empresas y asociaciones que tienen como objetivo principal el cuidado del entorno. Así conocerás de primera mano soluciones para los problemas medioambientales que además podrás apoyar. ¿Comenzamos? Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotras a Euri Vidal, que nos va a hablar de su iniciativa sostenible Ingocini, que son camisetas solidarias que cuentan historias sobre sostenibilidad y derechos humanos. Bienvenido, Euri. Hola, ¿qué tal? Hola, Euri. Y bienvenida Noemí también, que está aquí con nosotros. Y nada, pues la primera pregunta es que nos explicaras un poco cómo surge esta iniciativa, porque ya veremos a lo largo del episodio que conectas varias partes, que es el arte, la sostenibilidad, la biodiversidad. Entonces, explícanos cómo surgió esta idea de crear Ingocini. Pues fueron principalmente un par de cosas. La primera es que yo he trabajado en educación para la sostenibilidad durante, unos 15-20 años. Es mi trabajo y había hecho proyectos a nivel europeo en varias áreas, sobre todo ahorro energético, alimentación, consumo. Y por otro lado, justo antes de la pandemia, viví en Barcelona un par de años y allí se me ocurrió diseñar un tour que, para mí era más una experiencia educativa, pero que visitaba los lugares más emblemáticos de la ciudad para hablar sobre diversidad cultural y biodiversidad a través de, digamos, la lente del modernismo catalán y sobre todo Gaudí, porque toda su obra estaba inspirada en la naturaleza. Me tuve que ir de Barcelona por la pandemia y echaba de menos esa experiencia. Además, llegó el momento de centrarme un poco en biodiversidad en mis proyectos de educación europeos y un poco combiné las dos cosas. Entonces, por un lado, quería seguir contando historias de sostenibilidad y en este caso ya un poco centrándome en biodiversidad, pero además como que empecé a quería incorporar el arte y se me ocurrió empezar a pintar estas especies en peligro de extinción, pero fusionadas con elementos culturales, porque es un poco lo que me recordaba a este tour que diseñé en Barcelona. Y así surgió la idea de hacer camisetas, que también es, una forma de seguir haciendo sostenibilidad, pero de una forma diferente. Vale, son camisetas y bolsas, ¿verdad? Que si nos quieres explicar también un poco los materiales que has utilizado tanto para producir las camisetas como las bolsas, porque utilizas algodón orgánico y también para las bolsas plástico reciclado, ¿no? De botellas. Pues si nos quieres explicar también un poco. Sí, exactamente. Las camisetas están hechas íntegramente de algodón ecológico y también son comercio justo. Y las bolsas tienen una parte de algodón reciclado y una parte de botellas, digamos, reutilizadas o recicladas. Sí que es verdad que estoy aprendiendo bastantes cosas de moda sostenible, como es lógico, que antes no sabía, y me estoy planteando si el material con el que están hechas las bolsas es el que realmente quiero continuar, porque es verdad que cuando se mezclan materiales luego también es más difícil reciclarlas o etcétera. Y no quiero realmente participar en la economía de los microplásticos, por así decirlo. Así que, estoy viendo formas. Pero es verdad que estoy empezando y estoy explorando materiales, proveedores, etcétera. Entonces, de momento, estos dos son los materiales más significativos que estoy utilizando.
Que nosotras en el podcast que hicimos hace un par de años sobre moda sostenible, Gemma nos contaba que hay mucha, muy buena intención a la hora de incluir plásticos de los océanos en la nueva moda, ¿no? Pero es lo que dices tú, por una parte son materiales mixtos que son luego mucho más difíciles de recuperar y toda prenda que lleve plástico pues tiene potencial riesgo de que suelte microplásticos en los lavados. Sí que es cierto que las bolsas, las tote bags, que son las que haces tú, se lavan mucho menos que una camiseta, por ejemplo, con lo cual el riesgo de los microplásticos se reduce un poco. Pero yo sí que me quería centrar más ahora, por lo menos, en los dibujos que tienen tanto las camisetas como las bolsas, porque me parecen una pasada, son como muy, muy coloridos y me gustaría que nos contaras un poco más sobre todos estos dibujos que tienen. Sí, a ver, para mí es lo más interesante de lo que estoy haciendo. Yo no pintaba Porque de eres tú el artista, el que Sí, sí. pinta, el que hace los dibujos eres tú. Sí, soy un poco el que lo está haciendo todo en este momento. Las ilustraciones, las bolsas, bueno, y todo el proceso de venta. Las ilustraciones, para mí era importante hacer animales y plantas en peligro de extinción, porque también las quiero utilizar como una forma de sensibilizar sobre la amenaza que están sufriendo estas especies, algunas de las cuales están incluso al borde de la extinción ahora mismo. Y eso por un lado, pero además quería, como he dicho antes, añadir elementos culturales de los países donde estas especies habitan, porque me parece importante relacionar cultura con naturaleza. Es una forma de, digamos, traer la naturaleza a una forma más cotidiana o que representa un poco mejor cómo somos las personas, por así decirlo, y también para atraer atención a los problemas que está sufriendo el medio ambiente, que son muchísimos. Para la selección de las especies me centré, y esto está relacionado con el proyecto europeo que estuve gestionando por aquel entonces, en los 36 puntos calientes de la biodiversidad, que son 36 regiones en el mundo eh, que, bueno, tienen una serie de características, pero una de ellas es el volumen el número de plantas suculentas, que son las plantas que conocemos con raíz, tallo, hojas, etcétera, pero que también su bosque original ha sido muy degradado y hay 36 en el mundo. Me pareció una forma interesante porque me vi pintando 36 especies, que es un número que es bastante elevado, pero al mismo tiempo no es una cantidad exagerada. Y quería pintar una especie de cada una de estas regiones. La primera especie que pinté fue el lince ibérico, porque quería que fuera una especie ibérica o de España. Y además, cuando yo empecé a pintarla, es curioso porque estaba en peligro de extinción, clasificada como en peligro. Que por cierto, voy a decir que el nombre Ingocini significa en peligro Anda. en 3 de los 12 idiomas oficiales de Sudáfrica, que fue la segunda región que quise pintar porque yo viví en Sudáfrica en varias ocasiones hace años. Estudié y trabajé allí. Entonces, bueno, tengo una conexión con la zona, con los países y quería incorporarlo a mi trabajo, ya que profesionalmente me he centrado en los últimos años, en la última década, en Europa y sí que quería un poco reconectar con mi experiencia viviendo en estos lugares. Euri, antes de que entremos más en detalle en Sudáfrica, que me parece súper interesante, sí que me gustaría que nos contaras el lince ibérico, qué partes, en tu dibujo del lince, qué hay de las partes culturales que hablabas antes que incluyas en los dibujos. Sí, entonces mi idea bueno, exactamente como he mencionado, incorporar elementos culturales. Entonces, en el caso del lince, los elementos culturales estarían relacionados con España. Me parece muy interesante saber cómo mezclas, sobre todo los estereotipos que hay culturales de España con el lince. Bueno, yo no No quería quieres ser entrar ahí, muy ¿no? estereotípico. No sé si lo habré conseguido, espero que sí. Pero como lo que me inspiró fue la obra de Gaudí Ujú. para utilizar arte, lo que he hecho ha sido un poco dividir la ilustración en colores cálidos y colores fríos. Entonces tiene elementos culturales, pero además la elección de colores es muy significativa. Entonces utilizo los colores cálidos para un poco representar la obra de Gaudí y su amor por la naturaleza, y los colores fríos para hablar de la destrucción de la naturaleza.
Entonces, en el lince lo que he hecho ha sido incluir algunos elementos de la Sagrada Familia. He representado las columnas de lo que se llama la fachada de la Natividad, que es la única de las 3 fachadas que Gaudí construyó en vida y es la única que es auténticamente él, por así decirlo. Y luego, para la parte de los colores fríos, me inspiré un poco en el Guernica de Picasso, en el caballo que grita, y he dibujado el lince un poco así como si estuviese gritando, que es un poco pidiendo ayuda. Y también un poco representa ese daño, esa destrucción hacia la naturaleza. Lo bonito del lince y de esta ilustración es que ya digo que cuando empecé a pintarla seguía en peligro de extinción. El lince, para las personas que no lo sepan, pero estuvo a punto de la extinción hace unos 25 años. Quedaban menos de 100 ejemplares y gracias a un proceso de conservación se ha recuperado, pero seguía en peligro de extinción. Esto era octubre, noviembre del 2023 y cuando terminé la primera serie de ilustraciones en mayo del año pasado, el lince ya dejó de estar en peligro de extinción. Ahora está catalogado como vulnerable, pero realmente este peligro inminente ya no existe. Entonces para mí también eso es muy simbólico, porque en un periodo de unos 7, 8 meses ha habido un cambio grande, que ha sido una coincidencia, pero para mí es muy bonito. Y entonces este lince lo podemos encontrar en camisetas, en tote bags y en ilustraciones. De momento el lince en camisetas no lo tengo en láminas. Algunas he tenido un poco que hacer una encuesta, por así decirlo, y preguntar qué ilustraciones son las que más han gustado inicialmente. Y al final la que ha ganado realmente ha sido la ballena azul. Claro, esta es la que he visto yo, que la tenéis, o sea, que la tiene Uri expuesta en el herbolario de los cedros, que es un herbolario en el que colaboro, y tiene varias camisetas y tote bags representando la ballena azul. Por si quieres explicarnos también un poco, porque creo que hay una historia detrás, porque en realidad la ballena azul no está en peligro de extinción, ¿no? Sí, sí que está. Así que está. No está en peligro inminente, pero está Ujú. catalogada como peligro de extinción. Hay una lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es una de las grandes instituciones que analiza este tipo de datos. Y hay 3 categorías de extinción, por así decirlo, y la ballena sería una intermedia, la ballena azul. Son como niveles, Eh, ¿no? Como grados Exacto, sí. de peligro. Ujú. Entonces el lince el año pasado, o cuando yo empecé a pintar, estaba en la misma categoría intermedia o el mismo nivel intermedio que la ballena azul. Ahora el lince está clasificado como vulnerable, que es una categoría, es un nivel más bajo, pero la ballena azul continúa. Bueno, todas las ilustraciones tienen una historia. La ballena azul, en principio yo no la iba a pintar, nunca tuve la idea, porque estos 36 puntos calientes de la biodiversidad son todos terrestres. No, no entra ningún ecosistema marino y además también es difícil delimitarlos. Pero una persona que conocí en un programa de emprendedores y que se interesó mucho por mi proyecto, que también trabaja en sostenibilidad, que es mi amiga Caro, me animó a pintar más, digamos, tradicionalmente relacionado con la conservación o que sea más conocido, que no fuese quizá un animal tan nicho como podría ser el lince ibérico, que es verdad que en España es más conocido, pero fuera de España igual no tanto. Y bueno, ella me convenció. Entonces decidí pintar la ballena azul, porque además también es cierto que parece que hay un interés creciente por el estado de los océanos, incluyendo temas como la cantidad de plásticos que acaban en el mar, etcétera. Y bueno, la ballena, otro elemento importante de mis ilustraciones es que sí que quiero que cada animal sea endémico de un solo país, a ser posible, que no ha sido posible en todos los casos, pero lo he intentado. La ballena para nada cumple este objetivo porque vive en todos los océanos. Entonces, para la ballena lo que hice fue incluir elementos que pienso que nos relacionan a todas las personas a lo largo de la historia. Y para cualquier persona que se fije en la ilustración, tiene una especie de, bueno, he pintado la ballena y luego tiene una serie de lo que yo llamo anillos y cada uno representa una época de la historia, empezando por la antigua Mesopotamia y terminando un poco en la época actual que yo he representado a través del consumismo. Pero también la ilustración tiene otro elemento muy importante, que es
he incluido una especie que se llama vaquita marina, que es el cetáceo más pequeño del mundo. Los adultos miden más o menos 1,5 metros. Bueno, es una especie de delfín, en realidad. Y vive en el norte del Golfo de California. Tiene un nicho natural muy pequeño, es decir, la población inicial total era de unos 5.000 individuos. Y bueno, la población se ha reducido a unos 10, nada más. Madre mía, 10. Y ¡Buah! solo quedan 10 que puedan contar. Se hizo un estudio el año pasado, o sea, hace muy poquito, entonces está bastante actualizado y está prácticamente al borde de la extinción. Entonces yo quería representar la ballena por un lado, que es muy conocida y es el animal más grande del mundo, que para mí también tiene un simbolismo con los océanos, que es lo que han permitido la vida en el planeta. Pero también quería hablar de esta especie que es bastante poco conocida, pero que está al borde de la extinción. Entonces eso es una parte importante de mis ilustraciones, tener un animal más conocido, pero al lado uno menos conocido, que es el que realmente necesita un poco la ayuda. Y como yo dono parte de las ganancias de las camisetas y de las láminas a ONGs que protegen la naturaleza, bueno, pues es también una forma de asociar estas dos cosas. Sí que quería saber si cada ilustración la tienes asociada a un proyecto que vaya a favor de ese dibujo Claro, o ahí es va. una cosa general. Claro, o sea, si las ilustraciones del lince, la parte que tú decides donar del lince iría a proyectos para salvar al lince, las de las ballenas, proyectos para salvar al pequeño, A la em, vaquita marina. a la vaquita marina, perdona que se me había olvidado el nombre, o simplemente tú donas una parte a los proyectos que decidas, no lo sé. Sí, ese es mi objetivo, eso es lo que a mí me gustaría hacer a medio y largo plazo. Pero es verdad que no es tan sencillo, lleva un tiempo encontrar, por lo menos en mi opinión, encontrar a la organización adecuada y estoy empezando porque tengo un conocido en Uganda, en África Central, que tiene un proyecto muy interesante de protección de elefantes. Bueno, no sé si queréis que cuente un Sí, poquito. sí, sí, Mm. cuéntanoslo, cuéntanoslo. Justo iba yo a preguntarte acerca de eso porque lo comentaste el otro día en el vídeo, entonces para que nos explicaras cómo funciona. Sí, pues lo que hacen es instalar paneles de abejas. Entonces, bueno, la conexión entre protección de elefantes y paneles de abejas es que bueno, las personas de la ONG viven cerca del Parque Natural Reina Isabel II en Uganda y, lógicamente, los elefantes que no entienden de fronteras del parque muchas veces se salen de los límites y amenazan sobre todo los cultivos de las aldeas cercanas. Entonces, también, por otro lado, ponen en peligro su vida porque les pueden llegar a cazar o las personas pueden llegar a defenderse porque los elefantes también pueden llegar a atacar a personas. Los elefantes tienen muchísimo miedo de las abejas porque aunque tienen la piel muy gruesa, les pueden llegar a picar cerca de los ojos, donde la piel es bastante sensible, y les pueden llegar a dejar ciegos. Y para un elefante, pues, eso le puede suponer es una sentencia en realidad de muerte. Entonces le tienen muchísimo miedo. Cuando se acercan los elefantes a estas aldeas o a estas áreas, son tan pesados que hacen temblar el suelo levemente y excitan a las abejas que les pueden atacar. Entonces se mantienen bastante alejados. Es una solución muy sostenible porque, bueno, vallar el parque no tendría ningún sentido, sería carísimo y no sería viable porque seguramente se acabarían rompiendo las vallas o los elefantes las dañarían igualmente. Entonces, esta instalación de paneles de abejas lo que hace es que toca un poco todos los palos de sostenibilidad, porque protege a las personas, protege a los cultivos, protege a los elefantes y además también poliniza los cultivos. Esta ONG también, una de las cosas que más me gusta es que invierte mucho tiempo y mucha energía en educar a niñas y niños de esta región, que me parece muy importante. Tiene también mucho que ver con los objetivos de Ingocini y de lo que estoy haciendo, porque para mí la relación norte-sur es fundamental, teniendo en cuenta que la mayor parte de la biodiversidad en el mundo está en países en vías de desarrollo. Muchas veces
tenemos unas exigencias a estos países para el bien, digamos, de toda la humanidad, pero sin aportar los recursos necesarios. Suelen ser países relativamente o incluso bastante pobres y no tienen los recursos para poder proteger la biodiversidad como es necesaria para todo el mundo. Entonces es importante poder apoyarles en la medida de lo posible y lo que realiza esta ONG en ese sentido a mí me gusta mucho. Incluso a veces el norte lo que hace es mandarle residuos al sur, ¿no? Sí, Con lo cual no exacto. solamente no le ayuda a cuidar el medio ambiente, sino que se lo ensucia. Totalmente, exacto. Y otra, Entonces, otra cosa que quería decirte es que las abejas también han sido una especie en peligro de extinción, ¿no? Con lo cual este proyecto apoya el tema de las abejas, que durante los últimos años sí que se ha puesto mucho foco en la necesidad de que existan abejas para todo el tema de biodiversidad, la polinización, o sea, que son como clave en el desarrollo de la vida en el planeta. sí, totalmente. Hay muchísimas especies de abejas, creo que hay miles de especies de abejas, y muchas de ellas están en peligro. Creo que el 75% de los cultivos de todo el mundo dependen de la polinización de abejas. Entonces, no solo es importante protegerlas en sí, sino que es importante para todas las personas porque nuestros cultivos dependen de esta polinización. Entonces, bueno, este es un proyecto con el que estoy empezando. Aparte de que es muy bonito y hay, en lo que yo he investigado a lo largo de mi experiencia profesional, no hay tantas ONGs que yo conozca o que haya encontrado que realicen tantas actividades que están relacionadas con sostenibilidad y con biodiversidad. Y el hecho de que es una persona conocida la que lidera el proyecto para mí está siendo muy importante porque crea una relación muy buena en la que yo puedo pues hacer preguntas o pedir que me mande información y tenemos un canal de contacto directo que creo que es mucho más interesante también para las personas que a mí me han comprado camisetas o láminas y que puedan conocer de primera mano lo que se está realizando. Pues luego sí que das información sobre las acciones que se están realizando, sobre todo lo que se está donando. Sí, Por ejemplo. claro, o sea, la idea es tener a las personas, bueno, que son mis clientes, por así decirlo, pero también a personas interesadas en el proyecto, poder darles noticias de forma regular de cómo se está utilizando la parte que yo estoy donando al proyecto. Y es fundamental tener esta relación que es tan directa para poder, digamos, aportar materiales más fieles Directos, más, ¿no? Ujú. exacto, sí. Ser transparente, ¿no? También Sí, con... exacto, para tener un grado de transparencia mayor. Ahora mismo también estoy buscando, porque me he dado cuenta que quizá debería también centrarme en la medida de lo posible en este caso en la vaquita marina que está al borde de la extinción y que es un poco la protagonista de la ilustración que más peso está teniendo en Ingocine ahora mismo. Y estoy buscando una ONG para poder apoyarla. Pero vuelvo un poco al inicio de que no es tan sencillo encontrar la ONG correcta y tener esta relación tan cercana puede llevar tiempo. Crearla y mantener la distancia no es sencillo. Así que para mí lo fundamental es tener un proyecto de calidad al que poder apoyar y de momento me estoy centrando en eso, pero es verdad que a medio y sobre todo a largo plazo sí que me gustaría que la ilustración de cada país, las donaciones que hago pudieran ir a una ONG específica de ese país para poder proteger ese ecosistema o esa especie que está en peligro. Pues vamos a animar a las personas que nos escuchan que si de casualidad conocieron alguna ONG, sobre todo con la vaquita marina o con cualquier otra especie en peligro de extinción, que se pongan en contacto con nosotras o con Euri a través de su Instagram o como sea. Pues sí, sería No vaya a ser que haya alguien que nos esté escuchando y diga, ah, yo tengo un totalmente. proyecto, lo conozco. Claro. Sí, 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 eso sería Idea. genial. Sí, sí, sí. Me gustaría retomar el tema de Sudáfrica, Claro, porque igual, sí. sí, un poco qué animal es el que, o qué especie en peligro de extinción es la que has dibujado y sus conexiones culturales también con Sudáfrica, que tú conoces bien porque has estado viviendo allí. De Sudáfrica al final, tengo dos especies de Sudáfrica y una de Namibia, que para mí, bueno, de hecho fue la segunda. Yo quería hacer una especie de Namibia porque, bueno, de los países que he visitado es el que más me gusta de todos y quería un poco
hablar del país y de la historia de Namibia, que es incluso menos conocida que la de Sudáfrica, que ya es poco conocida. Para Namibia dibujé una tortuga que simboliza un poco, trayendo un poco la idea de Gaudí original. Las columnas de la fachada de la Natividad de la Sagrada Familia están... La base de las columnas es una tortuga. Entonces también para mí simbólicamente pues tenía un sentido. Y tiene muchos elementos culturales de la historia de Namibia, esta tortuga, que también está en peligro. De Sudáfrica, las dos ilustraciones que he hecho, la primera es el rinoceronte negro, que está en peligro crítico de extinción, que es esta categoría de nivel más alto, en la que también está la vaquita marina. Es verdad que rinocerontes negros quedan unos entre 3.000 y 5.000, que suena bastante, pero la población original era de 100.000 rinocerontes y tiene, por una serie de razones, hay veces que aunque una especie parece que tienen todavía muchos individuos, en realidad no son tantos, por un tema a veces de diversidad genética. Necesita que haya un número más elevado para que la especie sea viable en el futuro. Pinté el rinoceronte negro, que lo que he hecho aquí también ha sido incluir en la ilustración elementos de otros dos países donde también habita, que son Mozambique y un país muy chiquitito que se llama Eswatini, que tiene poco más de 1 millón de habitantes, pero que Ya también... son más que los rinocerontes, ¿eh? Sí, exacto. Entonces me pareció interesante porque están intentando crear un parque transfronterizo entre 3 países, que bueno, de hecho es Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue, que no haya fronteras y que los, animales, entre otros los rinocerontes, puedan moverse libremente. Entonces, quería recrear un poco esta iniciativa en los elementos del rinoceronte. Pero también incluí en la ilustración un elemento muy importante para mí, que es el hecho de que es un rinoceronte hembra y que está embarazada. Porque en la investigación que estuve haciendo antes de realizar la ilustración, aprendí que muchos de los rinocerontes que se matan, sobre todo para obtener el cuerno, son hembras y que muchas de ellas están a punto de dar a luz. Entonces no se mata un rinoceronte, en realidad son 2. Me parece un hecho muy impactante del que también se habla muy poquito. ¿Y hay Y que alguna razón por qué elijan a las hembras embarazadas? O sea, entiendo que No, tengan o una sea, porque característica. no se sabe. No, o sea, quizá los cazadores saben que es una hembra embarazada por el tamaño, porque tiene, el vientre abultado, no lo sé. Pero quiero decir que a un cazador le da igual que sea una hembra o que sea un Ah, macho. vale. Me refiero a que pongamos que se caza el mismo número de machos que de hembras. Pero cuando la hembra está embarazada y está a punto de dar a luz, pues al final son 2 rinocerontes los que mueren para obtener un solo cuerno, que luego se puede vender en el mercado negro, etcétera. Es muy triste porque sobre todo en algunos países de África, se piensa que el cuerno del rinoceronte tiene propiedades medicinales y se ha considerado así durante siglos, pero está hecho del mismo material que nuestro pelo, nuestras uñas, de queratina. No tiene ningún tipo de habilidad médica o la ciencia moderna es muy clara en este aspecto. Entonces es una situación muy triste en la que un animal tan imponente y tan majestuoso como un rinoceronte tenga que morir para obtener algo que se puede obtener prácticamente en cualquier sitio por una serie de creencias. Entonces también refleja un poco esta idea de unas creencias que no tienen ningún sentido en unas marionetas que yo le llamo, que he dibujado en la ilustración y que representan la Tierra plana, según se creía en algunas épocas de la historia, como una especie de creencia que no tiene ningún sentido en el mundo moderno en el que vivimos, pero sigue de alguna manera impactando algunas de nuestras acciones, y en este caso que está llevando al rinoceronte a la extinción. El terraplanismo es algo que se está extendiendo actualmente. Y es algo que exacto, es algo que se está extendiendo. Nuestra relación con la ciencia está Es que está todo como un poco En un punto crítico. agitado, ¿no? exacto, está un poco decayendo. Y para Todo mí en esta general. conexión también es muy importante porque en el tour que realicé en Barcelona, la parte de diversidad cultural me centraba mucho en la ciencia y en cómo se veía la ciencia, que incluso llegó a estar prohibida durante la Edad Media en Europa.
Y España, de hecho, fue un puente, porque los avances científicos, sobre todo en la Baja Edad Media, en la Alta Edad Media, se transmitieron un poco desde el mundo islámico, a través de Al-Ándalus, de España, en Europa del Norte. Entonces es algo con lo que yo me quedé y quería quería un poco transmitirlo en mis ilustraciones. Y lo he hecho un poquito en el caso del rinoceronte negro, por el motivo de su caza, sobre todo. Y la tercera ilustración que tengo de los países de África del Sur es íntegramente de Sudáfrica, de una región, el punto caliente de la biodiversidad se llama región florística del Cabo, que existe, es muy chiquitita y existe sobre todo cerca de la ciudad del Cabo en Sudáfrica, que es la segunda ciudad más grande de Sudáfrica. Ahí en el mundo hay 6 reinos florales y uno de ellos es el reino floral que se llama Capensis, que es el más pequeño de todos y precisamente es más o menos esta región. Y lo que hice fue representar una serie de flores que están todas excepto una en peligro crítico de extinción, que hay muy pocos individuos de cada una, hay unos 100, 50 incluso. Son especies que tienen, como la vaquita marina que hablaba antes, tienen nichos ecológicos muy pequeños, porque hay una gran biodiversidad en esta región, pero son realmente las poblaciones originales eran muy pequeñas y bueno, pues lógicamente cada vez son menores. Para mí esta situación es muy interesante porque de hecho seguramente hay muchísimas especies de plantas y de flores en esta región y en otras del mundo, pero en esta creo que es algo incluso más obvio, que se van a extinguir incluso antes de que las estudiemos, porque los nichos son muy pequeños. Entonces, bueno, creo que son 7 plantas, 7 especies de flores en esta ilustración, todas en peligro crítico de extinción, y solo una de ellas, se llama Protea rei, que es la flor nacional de Sudáfrica, y es una flor que se encuentra en todas partes del mundo porque se vende como flor decorativa. Es muy, muy llamativa, es muy bonita, es muy grande, y he hecho un poco lo mismo que con la ballena, precisamente. He colocado la flor como protagonista de la ilustración, la flor Protea rei, la que es conocida, y alrededor de esta flor he puesto las otras para que se haga un poco el nexo entre una especie muy conocida, que es muy llamativa, y otras que no son nada conocidas, pero que son las que realmente necesitan la mayor protección. La Protea rei, de hecho, para nada está en peligro de extinción, entre otras cosas porque es una planta decorativa que se vende en todo el mundo. Y luego, bueno, he incluido elementos que para mí también son culturalmente muy significativos, que tienen que ver con la historia de Sudáfrica y sobre todo con la transición del final del apartheid y el inicio de la democracia. Y bueno, yo tengo todos estos elementos los tengo bien explicados en la página web por si a alguien le interesa acceder, y tengo como unos sándwiches, le llamo yo, que explican cada uno de estos elementos, así que si alguien lo quiere ver, están todos ahí. Bueno, Euri, entonces, ¿cuántas ilustraciones tienes? Porque entiendo que las 36 no tienes todavía, ¿no? No, qué va. De momento de los puntos calientes tengo 8. Tardo bastante, cada una tardo entre más o menos unas 3 semanas y pintando todos los días varias horas. Entonces, la verdad que tienen el grado de detalle también me exige un poco Y estas 3 semanas incluyes también toda la investigación que haces, quiero decirte que el concepto del de la concepto y todo, o sea, ilustración. es desde que haces el concepto, te investigas, hasta que tenéis la ilustración preparada, ¿no? Sí, más o menos la investigación la hago cuando estoy pintando una ilustración, la voy haciendo para la ilustración siguiente, para un poco Vale, para ser un poco. desconectar, ¿no? Claro, ya tienes la idea Sí, clara y pintas y vas trabajando sobre la idea del siguiente, ¿no? Un poquito así. sí, sobre todo porque más allá de la investigación, que es importante, también el concepto, al ser bastante creativo, esta creatividad o esta inspiración me viene casi en cualquier momento. Entonces necesito como un poco utilizar esos momentos para que se me vayan ocurriendo cosas. También es verdad que muchas de las cosas también me surgen mientras estoy haciendo la propia ilustración. No quizá en la parte central o troncal, pero sí que muchos de los detalles se me van ocurriendo
mientras la realizo. Hay una ilustración que es la chinchilla chilena, que es endémica de Chile exclusivamente, que me llevó el doble de tiempo, 1 mes y medio más o menos. Es la que más detalles de todas tiene y va a ser una de las primeras camisetas. Igual comento un poco que ahora mismo tengo 3 diseños o 3 de las ilustraciones en camiseta, que es la ballena, el rinoceronte negro y la chinchilla va a ser la siguiente. Porque me ha sorprendido que al tener tantos detalles yo pensaba que jamás iba a quedar bien en una camiseta, al no poder de alguna manera aislar el animal solamente y ponerlo en la camiseta, yo pensé que no se iba a quedar bien, porque la chinchilla en sí, sin los elementos que la rodean en la ilustración, no me parecía tan interesante. Pero hice una prueba para un evento en el que coincidió que venía el embajador de Chile en Madrid y que yo lo sabía. Hice una prueba y me la llevé puesta y la verdad que me gustó mucho el acabado. Se queda muy bonita, es muy grande la ilustración y me ha convencido para que sea la siguiente. O sea, que la camiseta no es una copia exacta de la ilustración, sino que la simplificas. Sí, o sea, excepto seguramente en la chinchilla, o bueno, ahora también me estoy un poco replanteando esto, pero por ejemplo en la ballena y en el rinoceronte, que son las otras dos que tengo en camiseta, no está la ilustración completa. Está el animal y luego quizá hay algún otro elemento. En el caso de la ballena también están las vaquitas, pero no hay un trocito que le falta. Pensamos, yo y la persona que me está ayudando a colocar las imágenes o a transformar, digamos, la ilustración original, que además las hago en acuarela, que quizá no es un elemento o un medio que se utilice de forma digital exactamente. Entonces, estoy trabajando con una persona que me ayuda a recolocar la imagen para que sea imprimible en camiseta, por así decirlo. Y acordamos que quizá toda la ilustración completa era demasiado grande o que igual no iba a quedar bien. Entonces, en el caso de la ballena y el rinoceronte, no está la ilustración completa. Por eso pensé que la chinchilla no iba a funcionar, porque no había forma de tener solo la chinchilla. El resto de la ilustración tenía que estar también ahí. Pero al hacer esta prueba y ver que realmente quedaba muy bien, pues también mi percepción ha cambiado. Quizá haga camisetas con la ilustración de la ballena completa, por ejemplo, en un ¿Y, futuro. y el embajador de Chile se dio cuenta de que era la chinchilla autóctona de su país? Sí, o sea, quizá él no sabía que era esta especie en concreto, pero sí sabía dónde estaba representada la ilustración, que es en Valparaíso, una de las ciudades de Chile, y él lo supo nada más verla. Qué Eh, guay. y me lo dijo y la verdad que a mí me hizo mucha ilusión, lógicamente fue un momento muy bonito para mí porque de alguna manera casi que fue un reconocimiento a mi trabajo de que lo he sabido representar bien. La chinchilla chilena además, quería comentar que cuando me he salido de especies bueno, de Europa, que de momento solo tengo el lince, y las que he contado de África, tuve un dilema porque yo no he viajado fuera de estos dos continentes. Entonces, relacionar una especie de uno de estos 36 puntos calientes de la biodiversidad fuera de Europa o África, relacionarlo con elementos culturales del país iba a ser más complicado porque al no haber ni siquiera visitado, no tengo una idea clara de qué puede ser simbólico de ese país, o algo interesante que tenga que ver con la cultura, etcétera. Lo veo un poco como demasiado extranjero, por así decirlo. Entonces lo que hice, las siguientes especies que representé, que fueron una que es un pájaro que se llama barbudito azul paramuno y que es endémico de Colombia, esa fue la siguiente. Y lo que hice fue relacionarlo con la literatura de Colombia y más concretamente García Márquez, que es un escritor al que yo he leído de forma extensiva. Y fue la forma que tuve, fue como el puente que yo tuve para representar Colombia de alguna manera que para mí tiene un significado y que conozco aunque sea un poquito. ¿Y cómo lo has representado? Que tengo curiosidad por ver el vínculo. Pues si habéis leído Cien años de soledad, Sí. todos los elementos que he pintado alrededor del pájaro son elementos de la historia, sobre todo del inicio. Entonces, por ejemplo, tenemos el laboratorio de alquimia de la familia Buendía. Hay unas piedras
que García Márquez describe como huevos prehistóricos pulidos. Melquíades, gitano que venía a la aldea todos los años y que traía los inventos, también está un poquito representado. Bueno, hay elementos de este tipo. Así que nada, intenté sacarlos de la novela exclusivamente. Es curioso, además, fue un descubrimiento grato, bueno, dentro de la situación del barbudito, que también está en peligro crítico de extinción, como la vaquita marina. Y de hecho, parece que lo dan por extinto y de repente lo vuelven a encontrar. Y eso ha pasado en varias ocasiones. Y me hace un poco recordar al personaje de Melquíades, precisamente, que también en la novela va y viene y no saben a veces muy bien cuándo va a volver, hasta que llega un momento en el que desafortunadamente ya no vuelve, ¿no? Y entonces me hizo pensar un poco en este pájaro, que quizá llegue un momento que realmente ya sí que se le dé por extinto definitivamente. Pero además es curioso porque habita solamente en la sierra, en el mismo lugar donde, desde donde es originario el Macondo mítico y desde donde era Gabriel García Márquez. Entonces, se juntó un poco todo para elegir esta especie, y representarla de esta manera. Y bueno, en el caso de la chinchilla también es un poco lo mismo. Como yo nunca he estado en Chile, quería un poco hacerlo a través de la literatura. Entonces tiene elementos de un poquito la poesía de Pablo Neruda, Isabel Allende, y Víctor Jara, sobre todo. Y también fue una forma un poco ahí de relacionarlo con el tema de los derechos humanos, que incluye un poquito en la ilustración. Qué bonito. Qué bonito, sí. Nos quedan algunas más, ¿no? ¿Cuántas de las que has citado nos falta quedan? la última, creo que faltan dos, pero ahora mismo solo se me ocurre una. La última es que de hecho no la tengo totalmente terminada, es la de la región, una región que se llama la región florística de California, que es ecológicamente un poco similar a la del Cabo en Sudáfrica, en el sentido de que es predominantemente de flores. Y de hecho es la región ecológica más importante de toda Norteamérica. Entonces lo que he hecho para California, que tampoco he visitado nunca, es relacionarla con Hollywood, que creo que es en ese sentido Wow. un poco acertado, ¿no? Entonces es la única que tiene, que el protagonista son árboles, son las dos grandes secuoyas, la secuoya gigante y la secuoya de California, que son los dos árboles más grandes del mundo y que también están en peligro de extinción, aunque en un nivel medio. Y bueno, todo lo que las he rodeado de elementos de Hollywood. Dentro de una de ellas hay una de la secuoya gigante es más ancha y la secuoya de California es más alta. Entonces la secuoya gigante, dentro de la propia secuoya he dibujado un cine, con sus butacas y su cámara de cine y otros elementos como un Oscar o el carrete de las películas, por ejemplo, que además también lo utilizo para... He pintado las vías de los tranvías de San Francisco, que los he incluido, tienen la forma del carrete de película también. Es un poco... al final mis ilustraciones son bastante abstractas en ese sentido. Sí que es verdad que intento representar la especie animal de forma un poco más fidedigna, pero el concepto es bastante abstracto, que también es lo interesante, ¿no? Y lo bonito. Sí, pero siempre tienen una conexión con la cultura y el arte de Sí, sí, cada eso es muy lugar. importante. Sí, yo tenía muy claro que no quería representar solo el animal, porque aunque es verdad que muchos de estos animales son muy, muy poco conocidos y no se representan visualmente de forma habitual, sí que hay muchas ilustraciones, por ejemplo, de rinocerontes o de ballenas. Yo pensé que quizá aquí no podía aportar, aunque es verdad que mi estilo también es diferente en la propia representación del animal, pero yo quería también contribuir de alguna otra manera. Y para mí el concepto de la cultura como parte de la ilustración es fundamental. Y me he planteado dejarlo un poco a un lado por lo que me están pidiendo un poco. A nivel camiseta es verdad que a veces se valora también quizá un diseño más sencillo, pero como mucho me gustaría tener las dos cosas, porque para mí el valor que tiene Ingocini es ese, lo que la hace realmente diferente. Pero bueno, es una cosa en la que estoy trabajando. Precisamente hace unos días he entrado en un concurso de ilustración de animales de un pájaro que se llama treparriscos, que no está en peligro de extinción y que de hecho vive en toda Eurasia. Pero bueno, por las bases del concurso, por así decirlo, solo he pintado el pájaro
No me ha dado tiempo tampoco conceptualmente a desarrollar qué elementos culturales quería incluir. Y bueno, la verdad es que estoy bastante contento con el acabado. Entonces, quizás algo que me plantee. Pero para mí lo realmente bonito y lo realmente interesante es descubrir un poco incluso la cultura de los países, aprender sobre esa cultura y luego un poco transmitirlo a la ilustración. Entonces, esa parte no la voy a dejar en ningún momento. Claro, es que también es un poco innovador, ¿no? Porque no estamos acostumbradas a ver este tipo de ilustraciones. Claro, así que sí, y es es lo que más destaca pero bueno, es que al final es lo que a mí más me gusta. Es que además lo que más nos gusta es lo que vendemos con más pasión, quiero decirte que tiene. Exacto, Sobre todo en el arte es como tu huella personal, ¿no? Que al final el arte es una expresión muy personal de cada uno y tu forma de expresarlo es así. totalmente, sí, sí. Sí, porque y volvemos un poco a los orígenes de Ingocini. Lo que me animó eh, era esta interpretación de la cultura o de hacer una conexión entre cultura y naturaleza que para mí es fundamental. Y que de hecho es también en lo que he estado trabajando siempre que he hecho proyectos de educación ambiental. Eso ha sido siempre muy importante. Ujú. Así que para mí transmitirlo a través de la pintura es fundamental. Bien. Y una duda que tengo sobre ya un poco más práctico. ¿Las camisetas dónde las produces? ¿Aquí en España? Sí, bueno, el algodón, la camiseta está fabricada en Bangladesh, es comercio justo, pero la impresión se hace aquí en España a través de un proveedor que, bueno, tiene tintas ecológicas y etcétera. Las cintas tanto de las tote bags como de las camisetas son ecológicas. Sí, Ujú. claro, otro de los objetivos, lógicamente, es que la propia producción de la camiseta sea lo más sostenible posible. Claro. Entonces, dentro de lo que yo pueda hacer, lo voy a intentar. Un dato curioso simplemente es que también tengo las tarjetas que estoy haciendo como son tarjetas de visita o también las utilizo como regalo, hago una especie de marca páginas donde resumo bueno, pues toda un poco la historia de Ingocini, pero muy brevemente, claro. Las hago con un papel que está hecho de semillas, pero que ni siquiera utiliza pulpa de árboles. Está producido en India y es, por ejemplo, con café que sobra de procesos industriales o té. Y me parece muy interesante no utilizar árboles porque al final la deforestación es uno de los grandes problemas que tenemos y es lo que realmente más amenaza a la biodiversidad. Así que es verdad que es una cosa bastante pequeña, pero para mí también es muy simbólica y que cuenta también un poco la historia de Ingocini y de todo lo que queremos hacer. Bueno, es Ujú. pequeña, pero para mí realmente el mérito de iniciativas como la tuya es que tengas en cuenta absolutamente todo. O sea, desde el proceso de la camiseta, el tipo de tintas que se utilizan, hasta las propias tarjetas. ¿Sabes? Porque muchas de las cosas, o sea, muchas veces Noemí y yo hablamos de que al final es de eso que en la sostenibilidad son todos los procesos de decisión que yo tengo acerca de mi marca y hasta los más pequeños detalles son importantes. ¿Sabes? Entonces, es como mantener una coherencia en absolutamente todos los aspectos que son la marca. Y a veces no es perfecto, porque es lo que comentabas antes de, bueno, quiero cambiar la producción de las bolsas porque no me convence que esté utilizando plástico reciclado, que al final lo hago con la mejor intención, pero es un proceso constante de mejora y de aprendizaje, ¿sabes? Entonces, a mí me parece como muy valiente también y muy válido que, pues, que tengas en cuenta absolutamente todo dentro del proceso. Sí, la verdad es que es una cosa también que me ha motivado mucho. Es verdad que he estado trabajando muchísimos años, bueno, toda mi experiencia laboral es en sostenibilidad, entonces para mí los pequeños detalles también son muy importantes y sí que los estoy incluyendo precisamente sí, en todos los procesos y en todas las fases de Ingocini. Y de momento, bueno, no me he visto abocado a decir no, en este área no lo voy a poder hacer, voy a tener que conformarme con algo, con un proceso más mainstream o tradicional, por así decirlo. De momento he conseguido que todo lo que me propuse al principio sí que lo he hecho de forma sostenible. Bueno, Euri, y cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar tus camisetas, láminas, bolsas, todos estos productos que nos has hablado? Pues bueno, tengo ya la tienda online en la página web, está funcional desde hace poquito, así que ese sería el lugar más indicado, que es ingocini.com. Y nada, ahí tengo ahora mismo todas las camisetas
Y las láminas las voy a tener online, pues igual en una semana o dos, que me las están haciendo también. Están también hechas con papel que viene de Bosques Sostenibles, que de momento es la mejor opción que he encontrado para las láminas. Y sí que tengo en mente la ilusión de hacer mi propio papel, reutilizando o haciendo un poco de upcycling, ¿no? Que se dice de papel. Pero bueno, eso es un experimento, quizá empiece con las tarjetas, no lo sé. Pero sí, de Bueno, momento. yo he hecho papel reciclado en casa, ¿eh? Y lo hice una vez, te queda un poco rústico, pero entiendo que es una cuestión de ir afinando el proceso. Pero vamos, que Exacto. es batir papel usado, básicamente. Claro, exacto. Mm. Y Entonces, bueno, estoy extenderlo así. pensando que quizá sí para las tarjetas también sería interesante porque, bueno, también ahorraría, por ejemplo, la energía que se utiliza para transportar el papel desde India, ¿no? Eso también es una forma de mejorar la propia sostenibilidad. Y Pero si bueno, aprendes a sí, hacer el papel con los pozos del café ya, eso sería muy, muy avanzado. Eso igual en unos años me lo podría llegar a plantear, pero sí. seguro que el proceso no es tan difícil, ¿eh? Ya lo voy a investigar. Sí, sí, habrá que ver cómo se hace. Y Eh, Euri, ¿tienes redes sociales en las que te puedan seguir de la propia marca Ingocini? Sí, bueno, tengo mi LinkedIn, pero sobre todo Ingocini en Instagram, con ese mismo nombre. Yo tengo que reconocer que no es mi fortaleza las redes sociales, soy bastante reticente, así que si alguien también tiene alguna idea de cómo puedo mejorar eh, la comunicación a través de redes sociales, siempre será bienvenida. Pero bueno, de momento estoy un poco centrándome sobre todo en las camisetas, tener un poquito de visibilidad a través de Ingoz en Instagram. Y sí que me gustaría un poco ampliar esa parte prontito. Pues nada, Euri, que me parece una iniciativa, aparte de interesante, novedosa, creativa, vamos, que lo tiene todo, ¿no? ¿Verdad, Noemí? O sea, muy Sí, a mí me ha gustado mucho. bonita. Enhorabuena, Yuri. Sí, de verdad, muchas gracias por compartirla. Mm. No, muchísimas gracias a vosotras por esta entrevista y por darle difusión. Pues nada, que tengas mucho éxito y adelante con las láminas de las camisetas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y terminamos esta entrevista esperando que te haya gustado y hayas descubierto temas interesantes igual que nosotras. Te animamos a suscribirte a nuestro canal de podcast. Nos puedes encontrar en Instagram @ecocreando_podcast, en Facebook y Twitter y en nuestra web www.ecocreare.com/ecocreando. Os esperamos en el próximo podcast con nuevas temáticas sobre sostenibilidad y entrevistas. Y recuerda que pequeños gestos llevan a grandes cambios. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.